El día 2 de enero del año 2020, el ejército estadounidense, por orden directa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, terminó con la vida del comandante principal de inteligencia y seguridad de Irán, Qasem Soleimani. Esto según información proporcionada por el propio Departamento de Seguridad estadounidense. Soleimani era el comandante en jefe más poderoso dentro del gobierno iraní. Era también el líder de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es la poderosa rama del país encargada de revisar asuntos de política exterior en materia de seguridad. Para efectos prácticos, era uno de los hombres más poderosos en Medio Oriente. Para los iraníes un héroe, y para Israel y los Estados Unidos, un enemigo. Junto a él, en el atentado fueron asesinados varios oficiales de la milicia iraquí apoyados por los iraníes. Pero entonces, ¿cuál fue el motivo del ataque estadounidense? El Pentágono se justificó señalando que Soleimani había estado planeando ataques contra varios diplomáticos estadounidenses y miembros en servicio, incluyendo un ataque el día 27 de diciembre en una base militar iraquí que terminó con la vida de un contratista estadounidense. También habían acusado al general Soleimani de aprobar un ataque en la embajada de Estados Unidos en Bagdad en esta misma semana. Históricamente, el gobierno estadounidense había acusado a este general de provocar la muerte de cientos de americanos en la guerra de Irak, al haber proporcionado material para crear bombas a los insurgentes de dicho país. Trump, por su parte, además de sus tweets al respecto, señaló que el ataque aéreo había sido ordenado para evitar una guerra, y llamó a Teherán, la capital de Irán, para terminar con sus agresiones en la región. Pero entonces, ¿habrá tercera guerra mundial? Según la mayoría de los expertos y el cómo se ha desarrollado el conflicto, seguramente no. Al menos no por ahora. Quitando que nada es 100% predecible, y que el mundo ha tomado siempre caminos extraños e impredecibles, nada parece indicar que este conflicto crecerá a gran escala. Todo parecía indicar que sí. Habría una respuesta de Irán a los Estados Unidos por haber sido este un acto de guerra en toda la extensión de la palabra. Al fin y al cabo, es como si hubiesen asesinado al gabinete de seguridad del presidente de los Estados Unidos mexicanos o el de nuestro propio país vecino. La lógica se impuso. Los iraníes estaban obligados a responder, y así lo hicieron. Al fin y al cabo era el instinto de supervivencia de las naciones en acción. Y es que todo país que se precie de tener soberanía trata de mantener con vida a sus principales líderes, puesto que el matar a uno de ellos afecta el funcionamiento del Estado mismo. Si Irán no contraataca, o no lo hubiese hecho, y de una manera efectiva, hubiese quedado vulnerable y básicamente admitiendo la derrota contra un Estados Unidos que de repente estaría dictando, a base de la fuerza, la política de este país. Por lo cual, también era lógico que la nación islámica haya realizado amenazas a la nación americana, y prometiese en su momento lo que llamaron una pesadilla histórica para los que denominaron como cowboys. ¿Todo esto deberíamos preocuparnos? Cuando se trata de guerra, normalmente la respuesta es sí. Tal vez en el caso de México y Latinoamérica no haya supuesto un cambio tremendo al status quo actual, pero habrá que ver cómo escala la situación para poder entender mejor el conflicto, su evolución y las posibles ramificaciones que puedan surgir a raíz del hecho. Si pudiese dar una pequeña opinión en todo esto, será tan simple como decir que si se puede evitar todo tipo de conflicto armado, pues qué mejor. Y que los verdaderos afectados en todo este conflicto serán como siempre los ciudadanos de pie. E Irán es una nación con 80 millones de ellos, y es el país más grande con el que Estados Unidos entraría en guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces, el 7 de enero del año 2020, Irán decidió contraatacar finalmente y aplicar la pesadilla histórica. El plan de respuesta iraní consistió en atacar 3 bases militares estadounidenses con un total de 15 misiles. Al final del ataque, solamente 11 de ellos impactarían de manera correcta, y de la información que otorgan los dos países, se divergen varios puntos clave. Islámicos indican que fallecieron aproximadamente 80 soldados americanos en el ataque. Por su parte, el gobierno norteamericano señala que no hubo bajas de soldados estadounidenses. En un discurso realizado en la mañana del día 8, el presidente de los Estados Unidos llamó a Irán a parar el conflicto en búsqueda de la paz. Anunció nuevas sanciones económicas en contra de ese gobierno, señaló como un éxito la operación que terminó con la vida del general Soleimani y lanzó una amenaza a organizaciones terroristas e individuos que busquen atentar en contra de Estados Unidos,
al decir que no se tolerarán acciones similares durante su administración. De esta forma, todo parece indicar que el conflicto directo logró evitarse, siendo que desde la perspectiva de Teherán obtuvieron su venganza, incluso enterrando al general Soleimani inmediatamente después de los ataques como una muestra política de suficiencia. La postura oficial iraní fue de amenaza a los principales aliados estratégicos de Estados Unidos en la región, Emiratos Árabes e Israel, y de defensa, al señalar que solo atacarían en caso de respuesta del gobierno estadounidense. Es con el aviso de Trump en su conferencia de prensa y la versión oficial de los hechos del gobierno iraní que la situación pasa a un punto muerto, donde ambas partes parecen preferir la paz. Pareciese que en esta situación, Estados Unidos sale avante, al haber terminado con la vida de un general que era visto como un enemigo para su gobierno, y obteniendo como respuesta a dicho ataque bombardeos que, en palabras del propio presidente, hicieron daños menores. Y de nuevo, Washington sienta un precedente de imbatibilidad e inmunidad sobre sus acciones en Medio Oriente, por más radicales y erróneas que parezcan, dejando otra vez claro que están dispuestos a actuar en caso de ser necesario. El cómo afecte todo esto a Trump y su administración en las próximas elecciones, bueno, eso es otra historia. Y lo bueno es que por ahora no hay guerra. Como la postdata de todo esto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán reconoció el día sábado 11 de enero que un error humano provocó la catástrofe del avión Boeing 737 de Ukraine Airlines International, que dejó un saldo de 176 personas muertas cerca de Teherán. La aeronave había volado cerca de un sitio militar vital de las Guardias Revolucionarias de Irán, según informan las fuentes oficiales de este país, por lo que fue derribado involuntariamente, informó la televisión estatal iraní citando un comunicado de las autoridades militares. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas prometió llevar ante la justicia a los responsables. El avión, que se estrelló el día 8 de enero con 176 pasajeros a bordo, contaba con 57 pasajeros canadienses, después de despegar del Aeropuerto Internacional de Teherán con destino a Kiev, la capital de Ucrania, un destino final a Toronto, Canadá. Todos los pasajeros y tripulantes fallecieron. Tanto el gobierno estadounidense como el gobierno canadiense condenaron duramente las acciones cometidas por el gobierno iraní y llamaron a su pueblo a mantenerse fuerte, puesto que duras protestas contra el mismo gobierno han surgido dentro de esta nación. A pesar de que se cuentan en cientos, llamaron a la solidaridad y a que impere la paz y el sentido común. Esperemos por el bien de la humanidad, que al final de todo esto sea así.